un tanque soviético que jamás fue a la guerra, a pesar de ser más moderno que su legendario predecesor, una máquina que tardó 4 años en diseñarse, solo para acabar arrastrando a otras fuera del campo de batalla, como un burro de carga blindado. ¿Por qué el T-44, que prometía ser la revolución en acero de la posguerra, fue marginado desde el primer momento? ¿Y cómo es posible que acabara disfrazado de Tiger alemán en películas de propaganda? La historia de este vehículo está llena de contradicciones, errores estratégicos y decisiones técnicas que rozan lo tragicómico. ¿Cómo es que su blindaje frontal colapsó durante el primer disparo de prueba? ¿Quién aprobó una cabina para el conductor tan mal ubicada que tuvo que ser eliminada antes de la producción? ¿Y qué hay de aquel prototipo fantasma, mencionado en informes pero jamás fotografiado? Quédate hasta el final, porque ahí es donde se revela la mayor paradoja. ¿Cómo un tanque diseñado para liderar la próxima generación del Ejército Rojo terminó oxidándose al margen, víctima no de la batalla, sino de su propia ambición mecánica? El tanque medio T-44 nació en una grieta temporal entre la nostalgia del pasado y la ilusión de un futuro mecánicamente imposible. Mientras la Segunda Guerra Mundial empujaba el desarrollo de vehículos blindados hacia límites extremos, la Unión Soviética, que entró en el conflicto con más de un año de retraso, apostó todo por la producción en masa del T-34, un tanque que, aunque confiable, ya estaba conceptualmente agotado antes incluso de que sonaran los primeros disparos en el frente oriental. A principios de los años 40, las limitaciones del T-34 eran tan evidentes como ignoradas. La torreta era tan estrecha que los 3 tripulantes chocaban codo con codo, el blindaje frontal apenas resistía los calibres modernos, y la distribución interna del chasis obligaba a operar bajo condiciones de combate más parecidas a una lucha por espacio que a una estrategia militar. Sin embargo, su facilidad de producción, su precio bajo y su aceptación política lo mantuvieron en la línea de montaje, no porque fuera suficiente, sino porque era posible fabricarlo. Cualquier intento de reemplazarlo se hundía en la burocracia, en las limitaciones industriales o en decisiones estratégicas impulsivas. Modelos como el T-43 o las diferentes variantes del T-34M prometían mejoras, pero nunca resolvían los problemas fundamentales. Añadir más blindaje colapsaba la suspensión, montar un cañón más potente requería rediseñar media estructura. Intentaban actualizar un dinosaurio sin cambiar su esqueleto, y así nacían monstruos que no podían ni disparar ni moverse sin comprometer su integridad. La batalla de Kursk fue la bofetada definitiva. El T-34, incluso con modificaciones, no tenía ninguna posibilidad real frente a tanques alemanes como el Panther o el Tiger. Se necesitaba algo radical, un salto tecnológico, no un parche. Así surgió la idea del T-44, más bajo, más protegido, mejor equilibrado y con una disposición interna completamente revisada. La teoría era elegante, la ejecución, como siempre, mucho menos. El nuevo tanque debía reducir su perfil para volverse más difícil de detectar, colocar la torreta en el centro del chasis para mejorar la precisión en movimiento y distribuir mejor el peso para aliviar la carga sobre los rodajes delanteros. El blindaje frontal debía alcanzar los 90 milímetros sin comprometer la movilidad. Todo esto sonaba como una sinfonía de acero perfectamente orquestada, hasta que los ingenieros empezaron a enfrentarse con la cruda realidad de materiales faltantes, fábricas medio destruidas y planos desactualizados. El T-44 fue, desde su concepción, una criatura diseñada para resolver todos los errores pasados en un solo golpe. Pero al intentar solucionarlo todo, acabó creando una nueva colección de problemas. Un tanque que debía marcar una nueva era, comenzó su existencia luchando no contra el enemigo, sino contra su propia complejidad interna. Un prodigio sobre el papel, una paradoja sobre orugas. El intento de dar vida al T-44 comenzó en los laboratorios de diseño con una idea tan audaz como contradictoria. Un tanque completamente nuevo que aún debía parecerse al antiguo, al menos superficialmente. Desde el principio, los ingenieros del buró de diseño Jurna 520, liderados por Alexander Alexandrovich Morozov, sabían que continuar con la arquitectura del T-34 era como modernizar un edificio derrumbado solo cambiando las ventanas. La clave de esta revolución era una reconfiguración interna radical. El motor diésel TMI-2 IS, con una potencia de 520 caballos, fue instalado de forma transversal en el chasis. Esta decisión, en apariencia técnica, tenía implicaciones de gran alcance.
Al reducir la longitud del compartimiento del motor, se liberaba espacio en el centro del vehículo, permitiendo desplazar la torre hacia una posición más equilibrada. Así se lograba mejorar la precisión durante el disparo en movimiento, disminuir la carga sobre los rodajes frontales y, al mismo tiempo, reforzar la coraza frontal hasta alcanzar los codiciados 90 milímetros. Pero este rediseño no era magia. Requería redibujar completamente los sistemas de transmisión y refrigeración. El ventilador fue desplazado hacia la parte trasera, los radiadores reubicados de forma horizontal bajo una cubierta blindada y el llamado guitarra, un reductor intermedio entre el motor y la caja de cambios, se convirtió en el corazón mecánico de esta criatura acorazada. Sin embargo, esta sinfonía de engranajes era tan sensible como un reloj suizo construido en medio del lodo. Los primeros prototipos, construidos a fines de 1943, mostraban ya una contradicción insalvable entre la teoría y la realidad. La cabina del conductor, colocada en una estructura saliente en la parte delantera del casco, ofrecía visibilidad, pero se convirtió en un punto débil tan notorio que durante las pruebas de resistencia balística fue literalmente destruida por los impactos. La idea de encerrar al conductor en una cápsula parecía sacada de una novela de ciencia ficción mal entendida. Fue rápidamente descartada, pero no sin antes consumir valiosos meses de trabajo. Mientras tanto, las demandas del frente evolucionaban con mayor rapidez que los tableros de diseño. Los ingenieros se encontraban constantemente atrapados en un círculo absurdo. Cuando resolvían un problema técnico, surgían dos nuevos. La presión para alcanzar una protección efectiva contra cañones alemanes, como el PaC-40 o el temido L-71 de 88 milímetros, chocaba con las limitaciones físicas del chasis. Cada centímetro adicional de acero comprometía la movilidad. Cada gramo extra obligaba a recalibrar suspensiones y transmisión. Era como intentar construir una fortaleza sobre ruedas que aún pudiera bailar. En mayo de 1944 apareció una segunda versión del T-44. Se eliminaron elementos absurdos como la cabina frontal, se rediseñó la parte delantera del casco con placas más simples y se aumentó la inclinación del blindaje. El resultado fue un tanque más coherente, con una silueta más baja y mayor capacidad de supervivencia, pero aún no era el tanque que debía reemplazar al T-34. Era, más bien, una criatura intermedia, demasiado nueva para producirse en masa sin problemas, pero demasiado vieja en concepto para entusiasmar a quienes buscaban una revolución. Una paradoja rodante, nacida en un momento en que la guerra exigía certezas, no experimentos. En el verano de 1944, la burocracia soviética tomó una decisión que parecía, al menos sobre el papel, completamente lógica: trasladar la producción del T-44 a la planta número 75 en Yarkov. A primera vista, se trataba de una maniobra pragmática. El sitio contaba con cierta infraestructura industrial y una historia ligada a la fabricación de vehículos blindados. Sin embargo, el entusiasmo del papel se evaporaba al pisar el suelo real. La planta, semidestruida por los combates previos, no era más que una sombra de lo que había sido. Las paredes estaban en pie, sí, pero los talleres mecánicos carecían tanto de herramientas como de personal cualificado. Era como intentar montar una fábrica de relojes en medio de un bosque bombardeado. Para completar el rompecabezas logístico, los componentes principales del tanque tenían que llegar desde otros puntos del mapa. Los cascos eran producidos en el número 264 en Stalingrado, las torretas venían desde Mariupol, y los motores diésel quinto 44 desde Chelyabinsk. Esta dispersión territorial convertía cada unidad del T-44 en una sinfonía de transportes ferroviarios, papeleo, cuellos de botella y promesas incumplidas. Cada vagón que se retrasaba paralizaba semanas enteras de montaje. No era una cadena de producción, sino un rompecabezas de pesadilla. Para complicar aún más la situación, la documentación técnica enviada por la oficina de diseño resultó, en palabras suaves, inútil. El plano del suelo del casco indicaba 3 componentes, pero en la realidad había 11. Las instrucciones para el ensamblaje eran tan vagas y contradictorias que el nuevo jefe de diseño de la planta, Mikhail Shchukin, tuvo que reescribir prácticamente todo desde cero. Los ingenieros, en vez de fabricar tanques, se veían atrapados en un laberinto de correcciones, improvisaciones y rediseños forzados. La supuesta modernidad del T-44 se deshacía en los detalles, como una máquina de precisión construida con martillos y juramentos. A pesar de todo,
En agosto de ese mismo año apareció finalmente una versión aceptable, el T-44A. El diseño abandonó definitivamente la cabina del conductor tipo casamata, redujo la complejidad del blindaje lateral y reforzó la protección frontal hasta alcanzar los 90 milímetros de espesor, lo cual, al menos teóricamente, le permitía resistir proyectiles de 88 milímetros a distancias medias. Su masa de combate rondaba las 30 toneladas con 700 kilogramos, menos que algunos de los prototipos previos. Era una mejora evidente, pero no una solución definitiva. El modelo fue aceptado oficialmente por el Ejército Rojo, pero la alegría duró poco. Mientras se firmaban los documentos de adopción, los responsables de los talleres comenzaban a darse cuenta de que la producción en serie sería una pesadilla logística. Los moldes aún no estaban listos, los equipos trabajaban con herramientas improvisadas y la formación de los nuevos trabajadores requería más tiempo del que la guerra podía ofrecer. La fábrica no producía tanques, producía frustración en masa. Y mientras tanto, el T-34-85, con todos sus defectos y limitaciones, seguía saliendo de las líneas de montaje como un pan de cada día. Frente a esa realidad, el T-44 parecía más una extravagancia industrial que un heredero legítimo. Una promesa técnica encerrada en un cuerpo que aún no estaba listo para caminar. La llegada del T-44 a las unidades militares fue todo, menos gloriosa. Si bien el Ejército Rojo lo había aceptado oficialmente en noviembre de 1944, el tanque seguía atrapado en una especie de limbo técnico, donde la teoría superaba por mucho a la práctica. En primavera de 1945, comenzaron a enviarse los primeros lotes a centros de entrenamiento, no al frente. Y no por precaución táctica, sino porque nadie confiaba en que estos vehículos pudieran completar siquiera su kilometraje de garantía. Ni siquiera eso. Mientras la propaganda lo presentaba como el futuro de las fuerzas blindadas soviéticas, los comandantes de brigada lo veían más bien como un aparato en fase de pruebas al que no convenía dar demasiada responsabilidad. Con un diseño innovador pero una fiabilidad aún incierta, el T-44 no estaba listo para las exigencias de un conflicto que ya había entrado en su fase final. Las unidades que lo recibieron fueron cautelosas. Ejercicios limitados, pruebas bajo supervisión constante y cero compromisos operativos. Era como entregar un instrumento quirúrgico a una sala de operaciones sin electricidad. Para colmo, los rumores sobre su participación en los combates de Berlín se multiplicaron después de la guerra, alimentados por confusiones y malentendidos. Algunas unidades reportaron recibir nuevos tanques en fechas cercanas a la ofensiva final, pero los registros muestran que se trataba de modelos T-34-85, con modificaciones menores. El T-44, por su parte, no apareció en las calles de la capital alemana, ni fue fotografiado entre los escombros. Su lugar seguía siendo el patio trasero del desarrollo militar, no el escenario de la victoria. Sin embargo, en un giro de ironía tecnológica, el tanque fue considerado lo bastante maduro como para seguir en producción incluso después del fin de las hostilidades. En 1946 se construyeron más de 700 unidades y en 1947 otras 200. Todo ello a pesar de que ya se estaba desarrollando activamente el T-54, que prometía superar al T-44 en prácticamente todos los aspectos. La paradoja era evidente. Un tanque que no había sido probado en combate seguía fabricándose como si el futuro dependiera de él, mientras su sucesor ya estaba a las puertas. El T-44 se convirtió así en una anomalía industrial, demasiado moderno para la guerra que acababa de terminar, y demasiado antiguo para la que vendría. Un producto de transición que se encontró, como muchos otros experimentos soviéticos, en tierra de nadie. Y aún más absurdo fue el hecho de que el ejército confiara más en este modelo, nunca puesto a prueba bajo fuego enemigo, que en otros blindados occidentales con historial real de operaciones. El T-44 ganó su lugar no por méritos en el campo de batalla, sino por haber nacido en el momento adecuado dentro del ecosistema burocrático de la industria militar soviética, como si se premiara al estudiante que nunca fue a clase, pero entregó un informe bien redactado. En 1946, cuando la posguerra aún olía a pólvora y acero sin enfriar, el T-44 se encontraba en una encrucijada tan técnica como filosófica. Aunque seguía saliendo de las líneas de producción, ya se había convertido en un problema congelado en el tiempo, un vehículo atrapado entre dos épocas, que ni pudo lucirse en la anterior
ni tenía cabida en la siguiente. El desarrollo del T-54 ya avanzaba con paso firme, y sin embargo, el T-44 siguió fabricándose como si el simple paso del tiempo fuera a convertirlo en una solución válida. A nivel técnico, sus limitaciones eran cada vez más evidentes. Su cañón de 85 milímetros, que alguna vez representó una mejora notable sobre el armamento de los T-34, ya se quedaba corto ante las nuevas necesidades de penetración y alcance. Y aunque su diseño interno, con la transmisión y el motor colocados de forma transversal, resultaba ingenioso sobre el papel, no lograba compensar las limitaciones reales en campo. La suspensión por barras de torsión, que había sido pensada como avance frente a los antiguos sistemas Christie, terminaba provocando más problemas que soluciones en terrenos accidentados. En 1956, una década después de haber sido oficialmente adoptado, llegó su primera y única participación en un conflicto armado. No fue en una guerra mundial ni en una operación estratégica a gran escala, sino durante los disturbios urbanos en Budapest. En esa ocasión, unidades T-44 no modernizadas fueron desplegadas, como si se quisiera darles una última oportunidad de justificar su existencia. Irónicamente, estos vehículos eran los únicos blindados soviéticos de los años 40 que se utilizaban en esa intervención, mientras sus contemporáneos ya descansaban en hangares o fábricas recicladas. La lógica detrás de esa decisión operativa era tan desconcertante como el propio tanque: usar un modelo intermedio, con blindaje apenas suficiente y sin los sistemas modernos de visión nocturna ni estabilización, en un entorno urbano caótico. Era como intentar resolver una ecuación avanzada con un ábaco de madera. La realidad fue implacable. El T-44, que nunca había tenido una verdadera oportunidad de probar su valía bajo fuego, ahora se enfrentaba a cócteles incendiarios lanzados desde balcones. No resistía bien ni el combate moderno ni las improvisaciones del enemigo urbano. Pocos años después, en un intento desesperado por salvar algo del proyecto, se lanzó un programa de modernización radical. Nació así el T-44M, con nuevas ruedas, cadenas rediseñadas, sistemas de visión mejorados y una transmisión adaptada del T-55. Pero en el fondo, era el mismo chasis, intentando actuar en un papel para el que nunca fue escrito. Como si se maquillara un tren de vapor esperando que funcionara en una autopista digital. A pesar de todos los cambios, el tanque nunca llegó a ser plenamente integrado en el modelo operativo soviético de la Guerra Fría. Era demasiado viejo para ser punta de lanza, pero demasiado nuevo para ser desechado sin más. Esta ambigüedad lo mantuvo flotando en el limbo logístico durante 2 décadas, hasta que finalmente fue reconfigurado en otro rol: vehículo de recuperación. En 1967, con un gesto más simbólico que pragmático, se presentó el BTS-4, un remolcador blindado construido sobre el esqueleto del T-44M. Y así terminó su historia activa, no como icono de la victoria, ni como obra maestra técnica, sino como herramienta de arrastre, condenada a seguir al resto de tanques desde la retaguardia. Un epílogo que no fue trágico ni glorioso, sino simplemente absurdo, como un violinista que nunca tocó una nota, pero fue recordado por lo bien que afinaba su instrumento.